Good to be with you all again. Es Let muy bueno estar con ustedes otra vez. I'm going to be speaking about prayer today, so I'm going to go ahead and open in a word of prayer. Voy a hablar acerca de la oración, entonces vamos a iniciar con una oración. Okay. God, thank you for this time together. Would you lead us by your Spirit? Padre, gracias por este tiempo en esta mañana, que sea tu Espíritu Santo guiándonos. God, we admit our flesh is weak, our spirits are weak, our faith can be weak. Si nuestro espíritu está débil, nuestra carne está débil y nuestra fe está débil. So would your Spirit speak on our behalf to just help us to hear from you, God, that today these words from your scripture would enlighten us and move us to you. Que sea tu Espíritu Santo alumbrando nuestro entendimiento para que podamos comprender las escrituras que vamos a considerar el día de hoy. Free up our minds, forgive us our sins, and help us to hear from you today. Abre nuestro entendimiento, perdona nuestros pecados y haz nuestro corazón atento a tu palabra para que podamos comprender. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. Well, it's really good to be back with you all. Pues es un gozo para mí estar de vuelta con todos ustedes. I'm bringing to you something I'm trying to put into practice in my life right now. Quiero enseñarles algo que estoy tratando de poner en práctica en mi propia vida. As a teacher of God's word, I feel the constant weight of fighting hypocrisy. Como maestro de las Sagradas Escrituras, tengo una lucha constante en contra de la hipocresía. But this practice that I'm speaking about today is one that has brought back joy to my life and a level of hope. Y esta enseñanza que les voy a dar hoy me ha recordado lo peligroso que es no ejercitarla y poder caer en eso. Like many of you, I go through seasons of joy and hope, or days where I'm discouraged and days where I'm not. Como cada uno de ustedes, yo tengo días buenos, tengo días malos, tengo días en que tengo mucha energía, días en que no quiero hacer nada, días en que estoy muy motivado, días en que estoy muy desilusionado. Over the summer, I was having a hard time as my work life and business had slowed down, and my marriage, we were having to readjust some things and deal with pains in our marriage. Durante este verano ha habido una baja en mi trabajo, se han alentado muchas cosas y he tenido muchos ajustes con mi esposa y algunos problemas matrimoniales y ha sido un tiempo difícil. And those are dark places to be when that relationship closest to you feels like there's so much tension and hardship. Y es un lugar bastante oscuro encontrarte cuando la persona más cercana a ti de pronto empieza a haber diferencias y no sabes cómo resolverlas. Even though we both know God and we seek to walk with Christ in our whole lives as ministers of the gospel, we still are not free from the pains of this world. A pesar de que ambos crecimos en el Evangelio y conocemos a Cristo durante muchos años y los dos servimos como ministros del Evangelio, no estamos exentos de padecer el dolor y de tener diferencias y de tener problemas en este mundo como cualquier matrimonio. So a few months ago, we took a quick overnight trip away from home just to get some time to focus and reset. Entonces hace unas semanas hicimos un viaje de unas noches para reenfocarnos en en nuestro matrimonio, hablar y empezar otra vez desde nuevo, reiniciar. I grabbed a couple of books to take with me, and I had one morning, no, one evening to be sitting outside to read. Me llevé dos libros para leerlos y refrescar los principios de Dios acerca de lo que
matrimonio es y sentarme y poder leerlos. And as I was sitting outside reading this book, I felt God strangely warm my heart. Y mientras estaba allí afuera leyendo este libro, el Señor me iluminó y me mostró algo que habló a mi corazón. I've actually read this book, it's very small, about 3 times before. De hecho, he leído este libro unas 3 veces ya. Es un libro pequeño, But this time, and maybe again, it was like God spoke to me into this place that I needed to hear from Him. pero esta vez Dios trajo a mi atención cosas que no me había dado cuenta y que Él quería que yo escuchara de parte de Él. This book is called How to Pray, Este libro se llama Cómo orar. and it's a beautiful, beautiful book on prayer. Es un hermoso libro acerca de la oración. Who's the author? It's written by an evangelist and academic named R.A. Torrey, Reuben Archer R.A. Torrey. Torrey. We have that book in, yes, It's, yeah, you should have it in Spanish, I'm sure. we have it and we have it in our web page available for free. It's very good. Sí, ese libro lo tenemos en nuestra página Cómo orar y está disponible para su descarga gratuita. Ok. He was one of the men that helped found the college that I went to after his faithful years of ministry, just all that he did around the world. Es uno de los hombres que ayudó a fundar el colegio donde yo estudié después de muchos años de ministerio alrededor del mundo. He was a disciple of Dwight Moody, who was also an evangelist who traveled the world. Wow, Mhm. Dwight Moody, Yeah, they were friends. él fue un discípulo de Dwight L. Moody, uno de los más grandes evangelistas que ha existido en la historia. These were men that, yes, they had huge crowds around them, but it was because they were so in tune to God and so good at hearing from His Spirit. Estos eran hombres que siempre estuvieron rodeados de multitudes, pero eran hombres con una espiritualidad muy profunda. And I think this is one of the big keys to why they had such visible ministries. Y yo creo que esta es una de las claves por las cuales ellos tuvieron ministerios tan prominentes, Because their prayer life was so strong, their communion with God was very close. porque su vida de oración era muy fuerte y su comunión con Dios era muy cercana. And that was what I felt when I was reading outside on our overnight trip. Y eso es lo que yo sentí cuando estaba leyendo esto en ese viaje de algunas noches. I felt drawn to this level of depth in my communion with God that had been kind of stale and lacking. Me sentí impulsado a aumentar la oración en mi vida, que la oración es realmente lo que me estaba haciendo falta y que era lo que realmente necesitaba para salir adelante. And in this book, R.A. Torrey had just addressed how sometimes our prayers can fall deaf on deaf ears or be unanswered because our own life is one that's walking in sin. Y una de las cosas que este autor dice en este libro es que hay muchas cosas que pueden estorbar nuestras oraciones para no recibir respuestas, y una de ellas es el pecado en nuestra vida. I hadn't fully accepted what had been happening in my life, but I had slowly just begun to think about and dwell upon and create in my life an idol. Y en mi caso particular, yo había construido mi vida y estaba construyendo mi vida, a mi parecer, de una manera correcta y de acuerdo con Cristo, pero no me di cuenta que había hecho un ídolo. I didn't even realize it was an idol. It was just a place of necessity that was beginning to grow out of proportion. Y ni siquiera me había dado cuenta que eso era un ídolo, pero de pronto fue algo que lentamente se fue creando hasta que llegó a ser una necesidad que se salió de proporción.
This is the idol of money and the sin of greed. Es el ídolo del dinero y el pecado de la codicia. And while I'm not addressing the depth of that today, I share to say that this is what was hindering my prayer life. Y no que yo nada más estuviera enfocado en eso, pero eso determinaba mucho mi vida de oración. And it was just reading a book from a faithful Christian that helped to allow God to speak to me about my problem. Y leyendo este libro descubrí, gracias a Dios y al Espíritu Santo, que me reveló cuál era la raíz de mi problema. God is so faithful to rebuke his children and to discipline us into his will. Dios es tan bueno y tan compasivo para disciplinarnos, reprendernos y hacer que como discípulos volvamos al camino correcto. And through this faithful Christian who's been dead 100 years, God spoke to me. Y a través de este cristiano fiel que murió hace muchos años, hace cientos de años, Dios me habló. And so that's why I think it's so helpful to bring his words back into our conversation today to learn about how to pray. Y creo que es muy importante tomar en cuenta lo que Dios le reveló a este hombre y traerlo ahora a nuestra conversación para aprender a orar mejor. Like me, many of you have probably wanted to feel your heart warmed to God. Como yo estoy seguro que la mayoría de nosotros hemos tenido problemas para conectar nuestro corazón con Dios, para sentir la pasión y el anhelo de orar. Even in the most faithful of Christian lives, we don't often get those strong experiences of God. Aún los cristianos más fuertes y maduros reconocen que hay etapas en su vida que no sienten esa devoción y esa pasión por orar. But that regular relationship with God is available to us. Pero esa experiencia está disponible para todos nosotros de una manera constante. So, as many of us want more of God, we may feel embarrassed with how weak our prayer life is. Y a medida que nosotros anhelamos más de Dios, podemos darnos cuenta qué tan débil es nuestra vida de oración. We may feel distracted every time we try to go to pray. Tal vez nos distraemos fácilmente cada vez que intentamos orar. We may be interrupted by our circumstances, by others that are present in our lives. Tal vez somos interrumpidos por las circunstancias o por otros que viven en nuestro entorno. We find it difficult to see an unseen God in a world that's just all around us, pushing us with other things. Nos cuesta mucho trabajo poder ver a un Dios invisible en medio de un mundo que nos presiona por todos lados. So let's just look today at what can we learn about prayer from the scriptures and from a faithful Christian. Entonces quisiera que hoy examinemos qué podemos aprender de la oración, de la escritura y de lo que Dios le reveló a este cristiano fiel. Let's start with a beautiful verse from Jeremiah 33, verse 3, Empecemos con un hermoso versículo de Jeremías capítulo 33. 33, 3. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Isn't this a beautiful invitation from the Lord? ¿No es esta una hermosa invitación del Señor? The one speaking identifies himself in verse 2. El que está hablando aquí se identifica a sí mismo en el versículo 2. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Power of the creator of heavens and earth. El creador de los cielos y la tierra, el mismísimo Dios, He has a simple command. tiene un mandamiento sencillo. Call to me, and a promise I will answer. Clama a mí y yo te prometo, te voy a contestar. So let's just
dwell upon these words for just a moment. Call to me and I will answer you, and I will tell you great and hidden things that you have not known. Medita un poquito en tu mente acerca de estas maravillosas palabras. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. God invites us into prayer as a way to commune with him. Y nos está invitando a orar, a tener compañerismo con Él. He he desires relationship with us, not because he needs it, because it's what's best for us. Él desea tener una relación, un compañerismo con nosotros, no porque Él lo necesite, sino porque es lo bueno para nosotros. Christ died on the cross to bring us back to a relationship with God that we could not have by ourselves. Cristo murió en la cruz para que podamos volver a tener una relación con Dios que no podríamos tener por nosotros mismos. God created a bridge between our sinful selves and a holy God by reconciling us to this God. Jesús al morir creó un puente entre Dios que es santo y nosotros que somos pecadores para traer de ese modo la reconciliación y que pudiéramos estar otra vez con Él. And Christ acts as a priest on our behalf to petition our prayers to God and to allow us access to our God. Y eso abrió el acceso a que tú y yo ahora podamos orar y por medio de Cristo nuestras oraciones puedan ser escuchadas completamente por Dios. And even in the Old Testament, we see God work with his people to say, call to me and I will answer you. Y muchas veces, no solamente aquí, sino en muchas otras ocasiones vemos a Dios hablándole a su pueblo, clama a mí y yo te responderé, ora a mí y yo te oiré. But of course, it's difficult sometimes. Pero por supuesto es difícil la mayoría de las veces. It's simple, but it's not easy. Es sencillo, pero no es fácil. And it takes great discipline, and we need renewal in this area of prayer. Y toma gran disciplina y siempre tenemos que estar renovándonos. I've never met a healthy Christian who is happy with their prayer life. Yo nunca he conocido un cristiano honesto que me diga que está satisfecho con su vida de oración. Any Christian longing for more of God, even if they pray for 4 hours in a day, wishes they were praying more. Aun cuando sean cristianos tan consagrados que oren 4 horas diarias y tengan vidas fructíferas, siempre creen y están convencidos de que necesitan más y de que no están orando lo suficiente. But one of the problems we encounter when it comes to prayer is this ongoing sin in our lives. Porque uno de los problemas con el que nos topamos en nuestra vida de oración es el pecado que mora en nuestra carne. Our sin has continued to separate us even as we walk on this earth as Christians. It brings a certain disconnection from God that hinders our relationship. El pecado sigue, siempre separa y el pecado continúa separándonos de nuestra comunión con Dios y nos estorba sobre todo en nuestra vida de oración para desconectarnos de Dios. So the amount that we hold on to sins, secret sins, or even apparent sins in our lives as Christians is the amount that our prayers are actually hindered. Y a medida que nos aferramos o que no queremos renunciar y dejar pecados visibles o pecados ocultos, todo eso lastima y estorba nuestra vida de oración. I personally believe that Christ's work is to cleanse us from sin and to continue to sin less in this life. Y yo estoy plenamente convencido que la obra de Cristo es para limpiar nuestros pecados, perdonar nuestros pecados y mantenernos limpios de pecado. But I also believe that even as Christians under the work of Christ, we still live under the law of sin and death in our flesh to some Pero degree. también estoy convencido que dado que seguimos en la carne, seguimos tropezando con el pecado, seguimos lidiando con esto
que mora en nuestra carne. We're influenced by sin as an old master who doesn't rule our lives anymore. And sin is should have no dominion over us, as Romans says. Somos influenciados por nuestro antiguo amo que nos tienta y nos está bombardeando todo el tiempo para que cometamos pecado. Ya no estamos bajo el dominio del pecado, ya no obedecemos el pecado, pero es una lucha constante, es una batalla continua. But just as an old president who gets voted out still has influence on the national tone, so sin still has an influence into our lives, even though it's not currently the leader of it. Pero aún, pero así ilustrándolo como un presidente que ya dejó de ser presidente y hay un presidente nuevo, el presidente anterior sigue influyendo sobre el país del mismo modo. El pecado sigue influyendo sobre nuestras vidas y quiere seguir teniendo el control en nuestras vidas. Paul says in Romans 7 that sin shall have no dominion over you. En Romanos capítulo 7 dice que el pecado ya no nos puede controlar, ya no tiene un dominio total sobre nosotros. But just because it doesn't have dominion over you doesn't mean it doesn't still influence you. Pero el hecho de que no nos domine no significa que no tiene influencia y que no va a intentar destruirnos. So be encouraged if you're fighting sin in your life, that's part of being a Christian. Y para animarte, el estar peleando y batallando contra el pecado es parte de la vida cristiana normal. But we want to root it out and to repent of it and to confess it to others and not live in sin in isolation. Pero tenemos que pelear contra el pecado, pedir ayuda, confesarlo con otros y procurar todo el tiempo mantenerlo alejado. So, one of the things R.A. Torrey encourages us to do is to pray with a clean heart. Una de las cosas que más nos insta el autor de este libro es que oremos a Dios con un corazón limpio. We must pray with a clean heart to have Tenemos que orar good con un prayer. corazón limpio. In Psalm 66:18, En the el psalmist Salmo 66, 66:18. en el Salmo 66, 18, dice así: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. The psalmist is saying, if if I had been holding on to sin, God wouldn't have been listening to me. Lo que esencialmente está diciendo el Salmo es, si yo me sigo aferrando al pecado, el Señor no me va a escuchar. It doesn't mean God won't hear us if we cry out to him, No quiere decir que si clamamos a Dios, Dios no nos escucha. but if we're like the Pharisees who depend on our own flesh and think that we can do things in our own way, God begins to quiet his ears to us. Pero si somos como los fariseos que confiaban en sí mismos y que eran egoístas y solamente estaban buscando su propio bien y usaban a Dios, pues nuestras oraciones simplemente Dios las va a descartar y no las va a tomar en cuenta. The scriptures encourage us to confess our sins and acknowledge them to God. Las escrituras nos enseñan que debemos confesar nuestros pecados y hacerlos conocidos a Dios. This is supposed to happen both in the moment of salvation of coming to Christ for the first time, but also as a regular rhythm of the believer in Esto es Christ. algo que hacemos la primera vez que recibimos a Cristo y se debe convertir en una práctica diaria y habitual en nosotros, confesar nuestros pecados. King David models us to this in Psalm 32. El rey David modeló esto en el Salmo, 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 32, the Salmo en el Salmo 32. 32. In verse 5. En el Salmo 32:5, aquí lo modela cómo se debe hacer.
El rey David dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Acknowledging our sin, to root it out, to hit that place of shame, but to go past it and say, God, you can do something about this in my life, and I need you to, is how we root out our sin. La manera en cómo declaramos nuestros pecados y no los encubrimos y los confesamos es trayéndolos a la luz delante de Dios, reconociendo que necesitamos ayuda, reconociendo que no lo podemos dejar, reconociendo que estamos arrepentidos y que ya no lo queremos hacer. David says, I acknowledged my sin. Aquí dice, pues David, yo reconocí mi pecado. He confessed his transgressions to the Lord. Él confesó sus transgresiones al Señor. And the result was that God forgave the iniquity of his sin. Y el resultado fue que Dios perdonó la maldad de su pecado. And then he says in verse 6, the first half of that verse, Y luego dice en la primera parte del versículo 6, por esto lo hará a ti todo santo en todo tiempo en que pueda ser hallado. so when David's in a place of confession, not that he's never sinned, but when he's acknowledged his sin to God, he can now offer his prayers with access to God in a fresh way. Y lo que nos muestra aquí es que una vez que David había limpiado su corazón confesando su pecado, entonces ahora podía orar y podía ser escuchado bien. I've been waiting for God to take action in some of my vocational dreams and desires. He estado esperando que Dios actúe y obre en algunas de mis peticiones y sueños ministeriales. I feel like I barely make enough money to support what my family is called to. Siento también que apenas si puedo generar el dinero suficiente para que mi familia se sostenga. I long to do more gospel ministry, to walk with people who are hurting and broken. Quiero hacer mucho más ministerio para Dios con personas que están quebrantadas y heridas. And I've been working to build into other ways to minister for months and even years. Y he estado construyendo a través de meses, incluso de años, he estado intentando alcanzar esas metas. But even recently, it had begun to feel like my prayers were going quieter. Pero recientemente me empecé a dar cuenta que mis oraciones estaban siendo infructuosas. And that was where, on this trip, when I was reading this book outside, God was revealing to me a place of sin I was holding on to. Y cuando hice este viaje y estaba yo leyendo en la quietud este libro, Dios trajo a la luz qué era lo que estaba pasando y era una cuestión de pecado. I'd let my fear of financial ruin lead me to thinking about money all the time. Porque la escasez y la falta de dinero hacía que todo lo que hacía en mi vida se enfocara en conseguir más dinero para suplir las necesidades. Money itself is not evil, El dinero por sí mismo no es malo, but it's dangerous when it begins to take hold of our hearts. pero es peligroso cuando se vuelve, cuando toma todo el enfoque de tu corazón. And for me, yes, I wanted a lot of money, but not because I want to look rich, but because I want to not have to worry about money. Y la razón principal por la que yo quería tener más dinero y hacer mucho dinero no es para que yo me volviera rico o tuviera lujo, sino porque simplemente ya no me quería preocupar más por el dinero. I was thinking about money all the time because I was afraid of not having enough for my family. Yo estaba pensando en cómo hacer dinero todo el tiempo porque tenía miedo que le llegase a faltar a mi familia. I live with fear that our economy is going to go through a tough time in our country. Vivía en miedo porque la economía de nuestro país está empeorando y yo tenía miedo de quedarme sin nada.
I'm afraid that the work that I have will say, we don't want you anymore. Tenía miedo que en el empleo que tengo ahora me dijeran, ya no te necesitamos. And I took those fears to trying to work harder to solve it my way. Y esos miedos me dominaron al punto que empecé a trabajar más duro y a procurar más en ese sentido. I became very rigid with our finances for our family. Me volví muy ansioso para conseguir el sustento de mi familia I was hard on my wife. Why did you spend money here? Why did you spend that much? y me enojaba con mi esposa. Oye, ¿por qué gastaste tanto aquí? ¿Por qué compraste esto? Some of it's justified, Eh, y únicamente estaba justificándome. Algunas cosas son justificadas, but it was not gracious and kind like the heart of Christ. pero no estaba actuando con un corazón como el de Cristo. I was acting out of my fear. Estaba actuando por causa de mis temores. I had begun to worship the security I found by having enough money and income. Estaba empezando a hacer de la seguridad económica un ídolo y una meta. I hadn't carved an idol of wood and covered it with gold like the idols of the scriptures. Yo no me había hecho un ídolo de madera y lo había cubierto con oro y me postraba ante él como los ídolos en el Antiguo Testamento. But my heart had drifted into this area of sin where I was depending on my efforts and not God's provision. Pero mi corazón se había involucrado de tal modo que todos mis esfuerzos estaban encaminados hacia eso y no confiando en Dios. And then when I can't control it because I don't earn enough one month, or I get a big hospital bill that I don't want to pay, I get angry. Y luego cuando no me alcanzaba para hacer un pago o las facturas del hospital eran muy altas o no tenía lo suficiente para comprar lo que se necesitaba, me enojaba. Because if I create an idol of money to provide security for myself, then I have to pay into it with control and with greed. Porque una vez que tú te has edificado un ídolo, si tú no haces lo que el ídolo te pide, eso simplemente termina en enojo, codicia y avaricia. But Christ says you cannot serve both God and money. Y Jesús dijo claramente, no puedes servir a Dios y al dinero. And so serving that God, that idol, had begun to strip me away from the effectiveness of my own prayer. Entonces, el estar sirviendo a ese ídolo hizo que yo me alejara del verdadero propósito de Dios y eso estorbaba mis oraciones. It's normal for us to carry fears as humans. Es normal para todos los seres humanos tener miedos. It's normal that I would feel weight and responsibility for my family financially. Es normal que sintamos el peso y la carga de la responsabilidad financiera para sostener a nuestra familia. But am I going to try to control my circumstances with my own skills and my own business? Pero el pecado consiste en tratar de nosotros querer controlarlo en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia confianza. Or am I going to trust God to be my provider and my God because he has abundant resources in ways that I don't know? O en vez de eso voy a confiar en Dios que Él ha prometido proveerme porque Él tiene abundantes recursos y voy a hacer las cosas a su manera y no a la mía. And so I've had to repent from the sin of letting money take hold in my heart. Entonces tuve que arrepentirme del pecado de dejar que el dinero dirigiera y controlara mi vida. And I've had to do that in community with other Christians. Y lo hice igual en compañerismo con otros cristianos. I've had to repent to my wife. Le pedí perdón a mi esposa I've had to create new systems. y empezamos y hemos empezado a crear nuevos sistemas. And so there is a real effect to what repentance, that the idea of turning around means even in my life. Porque el arrepentimiento es algo práctico. Tienes que
dar un giro de 180 grados y tienes que hacer acciones específicas. Because if I had continued cherishing iniquity in my heart, the Lord would not have listened. Porque si yo continuara aferrándome a la iniquidad en mi corazón, el Señor no me va a escuchar. But even now, I've felt lighter and more clear headed and hopeful about what God has for my future. Y gracias a eso hoy me siento animado, entusiasmado, porque sé que el futuro está en las manos de Dios y que Él no me va a abandonar. Because God revealed to me that this had become a level of sin in my life that was hindering my prayer. Y Dios por eso me reveló que eso se había convertido en un pecado en mi corazón y que eso estaba estorbando la respuesta a mis oraciones, So pray with a clean heart. para poder entonces orar con con un corazón limpio. Second, Corey highlights that prayer must be offered in faith, that we trust God to keep his promises. Y cuando oramos tenemos que orar con fe que Dios va a cumplir sus promesas. Mark 11:24. Marcos 11, versículo 24. Dice, por tanto les digo que todo lo que pidieren orando, crean que lo recibirán y les vendrá. Jesus is telling his disciples that they too can make fig trees wither on a word because of the effectiveness of their prayer. Aquí les está diciendo Jesús que no hay nada imposible, que nuestra oración puede ser efectiva y que todo lo que pidamos creyendo lo recibiremos. If they pray in faith, they can even move mountains into the sea. Si ellos oraban con fe, podían incluso mover montañas y echarlas al mar. Have faith in God, Tengan Jesus fe en says. Dios. And then whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Y cualquier cosa que pidas en oración, cree que la recibirás y será tuya. We're not demanding what we want from God, No estamos reclamándole o demandándole a Dios o exigiéndole a Dios que nos dé lo que queremos, but we're asking in confidence. pero estamos pidiendo con confianza. And the more we know his word and what he tells us in his scriptures, the more we actually pray for the right things. Y el mayor conocimiento que tenemos en la palabra de Dios, lo mejor que son nuestras oraciones. Jesus teaches us in the Lord's Prayer to pray for daily bread. El Señor Jesús nos enseña en la oración del Padre Nuestro a orar por nuestro pan cotidiano. I was praying for enough money that I could retire and not have to work again in case I lose my job. Yo estaba, yo estaba orando para que Dios me diera tanto dinero para que me pudiera retirar y ya no me preocupase por el pan cotidiano. I want enough safety and security that I don't ever have to worry about it again. Yo quería tener ta- eh, tanto dinero y tan suficiente para que ya no me preocupase jamás por el alimento. But God has made the system that he says, I'll provide for you today, but you get to ask again tomorrow. Y Dios diseñado ha diseñado el sistema de que, ¿sabes qué? Yo te voy a dar lo que necesitas hoy y para lo de mañana tienes que pedírmelo también. And so if I know God's word and I listen to God's word, I know to pray for today's bread. Entonces, ya que conozco bien la palabra de Dios y que entendí esto, pues tengo que confiar en Dios por mis necesidades de cada día. I know to pray for this month's housing payment. Y estoy confiando que el día que llegue el pago de la renta de la casa, Dios me va a proveer. God's word tells me not to worry about tomorrow and about next month. Porque Dios me dice que no me preocupe por el mes que viene o por el día que viene. Tengo que preocuparme nada más el día de hoy. Yes, it is the wise who plan ahead. Sí, es muy sabio planear a futuro. Yes, it's the wise who provide for their families. Sí, es sabio proveer a la familia. But when things are out of my control,
and I am already being faithful, I must rely on God. Pero cuando las cosas se salen de control y ya no está en mis manos resolverlo, tengo que confiar en Dios. So pray with faith. Entonces, ora con fe. What is it that you want in your soul? ¿Qué es lo que tú anhelas en tu alma? Do you want healing in your life? ¿Necesitas sanidad en tu vida? Do you want to overcome an addiction? ¿Necesitas superar una adicción? Do you want to break through in your forgiveness of another person who's hurt you? ¿Necesitas ser libre del resentimiento y de la falta de perdón y del odio que sientes hacia otra persona? Do you want God to heal your heart from past pain? ¿Necesitas que Dios limpie y sane tu corazón de heridas del pasado? Do you want God to reconcile you with your family? ¿Necesitas que Dios reconcilie a tu familia, a tu esposa contigo? Do you want to be able to talk to your parents or talk to your kids again? ¿Necesitas volver a hablar con tus hijos, con tu esposa, con tu familia? Do you want your faith, your family to come to faith in Christ? ¿Necesitas que tu familia conozca a Cristo y se salven? These are things we ask God in prayer with Esas son faith. las cosas que le pedimos a Dios en oración, We're not demanding this of God. pero tenemos un Dios que cumple sus promesas. We're asking God according to his promises and his love for us. No le estamos exigiendo nada a Dios, estamos simplemente pidiendo a Dios que nos ha dicho, que nos ha prometido responder y darnos todo eso. So we're encouraged to pray with a clean heart, remove sin Entonces te from our animo a lives. que ores con un corazón limpio y creyendo en que recibirás. We pray with faith. Ora con fe We believe that God will fulfill his promises to us. y cree de todo corazón que Dios va a cumplir las promesas que ha hecho en su palabra. And we're encouraged to pray in Jesus' name. Y te animo a que no dejes de orar en el nombre de Jesús. As believers, our prayer is powerful not because of our merit or our goodness or righteousness, but because of Christ's finished work on the cross. Nuestras oraciones tienen poder no por nuestros esfuerzos o porque somos buenos o porque hay alguna virtud en nosotros. Nuestras oraciones son efectivas por la obra que Jesús hizo en la cruz. Jesus tells us in John 14, Jesús nos dice en Juan capítulo 14, verses 13 and 14. versículos 13 y 14, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. So we ask it in Jesus' name. Entonces pide en el nombre de Jesús. It's not about us being righteous enough. No por tu justicia propia, It's not about us being religious enough. no porque eres lo suficientemente religioso, In faith, we ask the Son of God to connect us to the Father. porque en fe nosotros le pedimos a Dios a través de Jesús que nos conecta con Dios. We pray in Jesus' name because we know Jesus himself was connected to God through prayer. Oramos en el nombre de Jesús porque Jesús es nuestro modelo para la oración. In Jesus' own ministry, he sought power from God through prayer. En el propio ministerio de Jesús, el poder que él desplegaba era resultado de su vida de oración. In Jesus' own ministry, he went away by himself early in the morning to pray and connect to God. Todos los días Jesús en su vida se apartaba para pasar horas orando en comunión con Dios. Even the Son of God looked for that communion with God through prayer. El propio Hijo de Dios necesitó de la oración para poder vivir. And that's why we pray in the name of Jesus. Y esa es la razón por la que oramos en el nombre de Jesús. Not to manipulate Jesus as a genie, No para manipular a Jesús como a un genio, but to invite the power of Jesus and the provision of Jesus to empower our prayers. sino para invitar el poder de Jesús y las virtudes de Jesús para empoderar nuestras oraciones. So, with a clean heart and in faith and in Jesus' name, we pray.
Entonces debemos orar con un corazón limpio, orar con fe y orar en el nombre de Jesús. But Tori also encourages us to pray with persistence. Y el autor de este libro también nos insta a orar con perseverancia, con persistencia. Don't give up what you're praying for from God. No te des por vencido cuando estés orando con Dios. My 5-year-old son never gives up when I tell him no, he can't have more ice cream. Mi hijo pequeño, cuando me pide algo y le digo que no, no deja de insistir y persistir e insistir. He knows if he asks his mom about 4 or 5 times, she'll say yes. Porque ya ha descubierto que si le pide a su mamá o a su papá algo 4 o 5 veces, al final de cuentas se lo dan. Mom, can I please have more ice cream? Le dice, mamá, por favor, ¿me puedes dar un poco más de helado? And eventually she gives in. Y después de varias veces cedemos y le damos lo que nos pide. I normally don't, Yo normalmente lo hago. not for ice cream. No tanto por la nieve, ¿verdad? But when there's something that's actually good for him, I want him to have it, even if I say no at first. Pero cuando sé que algo es bueno para él, aun cuando le diga que no, yo se lo quiero dar. If it's something good for him, I may have to make him wait for the right time to have it, but I want to say yes to him. Y cuando hay cosas que me pide que todavía no está en su edad, yo se las quiero dar, pero se las voy a dar en el tiempo adecuado. So pray like you're my son asking for ice cream. Entonces, ora a Dios como un niño pidiendo más helado a su papá. Pray with persistence. Ora con persistencia. Don't stop asking God after you pray one time. No Throw up your dejes de hands. pedirle a Dios una vez que le has pedido algo. Don't be weak about your prayers. No seas flojo o débil en tus oraciones. Luke 18:1 says, they ought to always pray and not lose heart. En Lucas 18 dice que tenemos que orar sin desmayar, tenemos que orar siempre. And so I've seen people pray for years for their family members to come to know God. Entonces, he conocido a muchos que han orado por sus familiares para que conozcan a Cristo por muchos años. And then one day, God sends a new friend into their child's life who expresses the gospel in a new way. Y de pronto Dios envía a algún desconocido amigo de la familia para que les presente el evangelio de una manera diferente. And even though this mother has been praying for their child and teaching their child the way of Jesus for years, God uses a different route to answer her prayers. Y a pesar de que esta madre ha estado orando por su hijo y le ha estado evangelizando por años y no ha querido, Dios usa una ruta diferente. But she never gave up in her prayers. Pero ella nunca se dio por vencida en sus oraciones. Pray with a clean heart, with faith, and in Jesus' name. Ora con un corazón limpio, ora con fe, ora en el nombre de Jesús And you pray with persistence. y ora con perseverancia. We also pray with the word of God. Ora también con la palabra de Dios. 1 John 5:14. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ask according to his will. Pide de acuerdo con su voluntad. How do we know God's will? ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Some of it we don't know. Eh, Algunos no la conocen. Some of the particulars of life we really just have to pray and ask God to show us. Hay algunas cosas muy particulares y específicas de la vida que tenemos que orar para que Dios nos las muestre. But very much of God's will is shown right here in his word. Pero la voluntad revelada de Dios para la mayoría de las cosas está en la palabra. And God shows us his will through this word and the way that we listen to it, we read it, we hear it preached. Y Dios nos muestra su voluntad por medio de lo que está escrito,
a medida que vamos leyendo y nos va dando entendimiento de qué es lo que Él quiere. God uses his word spoken through trusted mentors and friends. Dios también nos habla y nos muestra su voluntad a través de nuestros mentores, nuestros líderes, nuestros amigos maduros espiritualmente. And we can actually pray the very words of God. Y podemos también orar literalmente las palabras de Dios. Try that sometime. Pray a psalm out loud. Trátalo, ora algún día un salmo, óralo en voz alta. If you feel like you don't have the words for prayers yourself, just pray the psalms. Si tú dices, es que yo ya no encuentro con qué palabras orar a Dios, toma los salmos y óralos en voz alta. It's nice to have someone else who says, God, why have you forsaken me? Why are you silent to my prayers? Y de pronto te encuentras con oraciones como, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué te has alejado de mí? You may feel embarrassed to speak that way to God, but David was not. Y puede ser que algunos se avergüencen de orar así, de ser tan honestos, pero David no se avergonzaba. So when we pray the word of God, we can know that we're aligned to God's will. Entonces, cuando oramos la palabra de Dios, estamos orando alineados a la voluntad de Dios. In James, James tells us to pray for wisdom if we're lacking wisdom. En el libro de Santiago se nos dice que le pidamos a Dios sabiduría. And sometimes in my own prayers, I'll just tell God that He told me to pray for wisdom, and so that's why I'm doing it. Y cuando no sabemos qué hacer, Dios nos dice, ¿sabes qué? Pídeme sabiduría y yo te la voy a dar, porque es una promesa que nos ha dado. God, I don't have enough wisdom to know which direction I'm supposed to take here, how I'm supposed to talk to this person, how I'm supposed to pursue this job. Y en la vida nos encontramos con que no sabemos qué hacer en muchas circunstancias, qué trabajo tomar o cómo hablar con esta persona o con la otra o qué hacer en esta circunstancia o la otra. And so I pray the word of God. Entonces, oro la palabra de Dios. And so remember these things because God works through prayer. Entonces, recuerde estas cosas porque Dios obra a través de la oración. Our God delights to hear the prayers of his children. Dios se deleita en escuchar las oraciones de sus hijos. When I come home from work and my 3-year-old runs up to me and goes, Dada, and gives me a hug around my legs, it warms Yo, my heart. a mí me encanta cuando llego del trabajo y mis hijos corren hacia mí y me abrazan y me besan y me dicen, papá, papá, I want to be with my son. yo quiero estar con mis hijos. It's a beautiful thing. Es algo hermoso. But I'm human and I'm broken and I get annoyed at them because they're little children. Pero soy humano y a veces pues, no tengo humor y no me siento bien. God is patient and kind and perfectly good. Pero Dios es perfecto y Él nunca se va a cansar de anhelarnos y de amarnos. He loves us with such incredible grace and mercy that he can know all the depths of our sin in our minds and still love us through that. Nos ama con tanto amor y misericordia que a pesar de nuestros pecados y de nuestras iniquidades, nos sigue amando y nos lo manifiesta. God loves you so much. Dios te ama demasiado. He wants to hear you run to him in prayer and hug his legs, saying, Él God, I'm here. quiere que tú corras hacia Él y te abraces de sus pies y le digas, aquí estoy, Señor. So find words of God to pray to him. Entonces encuentra palabras de Dios para orar a Dios. Cleanse your heart from any sin that you're aware of. Eh, Renuncia, desecha cualquier pecado que haya en tu corazón. Ask God to reveal anything else that might be hindering your relationship with him. Pídele a Dios que te revele qué es lo que está estorbando, qué es lo que está impidiendo que mis oraciones sean contestadas. And then pray in faith and confidence. Pray in Jesus' name. Pray with persistence. Ora con confianza, ora creyendo, ora sabiendo que Dios te oye, ora con persistencia, ora en el nombre de Jesús, Because God delights to answer your prayers. porque Dios se deleita en contestar tus oraciones.
Even today, I feel lighter about the way I live my life. Aún el día de hoy yo me siento mucho más ligero en cómo estoy viviendo mi vida. The last couple of months, the business income has actually been lower than it was when I was more stressed about money. Los últimos 2 meses han sido mucho más difíciles. Ha habido menos dinero, ha habido menos trabajo, ha sido más duro que los meses anteriores. But I cannot tell you how much less stressed I am about money today. Pero no te imaginas qué tan aliviado estoy, ya no me preocupa, ya estoy relajado y estoy contento. God has showed me that He's going to provide for me, even if it's less abundant than I would want to see. Dios me ha mostrado que Él es suficiente para proveer, aun cuando yo esté recibiendo menos y aun cuando yo piense que no me va a alcanzar. And without that sin in the way, my relationship with my wife is getting better and we're rebuilding trust. Con ese pecado que ya eliminé de mi vida, la relación con mi esposa se ha mejorado y estamos haciendo muchas mejoras en nuestro matrimonio. We're both seeking to be more faithful to what we have and to ask God for what we need. Estamos los dos siendo fieles con lo que tenemos y confiando en Dios para lo que necesitamos. And even though I'm still waiting on some of those bigger prayers of ministry opportunities to be answered, I feel a new hope. Y aun cuando aún sigo esperando por la respuesta a las peticiones del ministerio y las cosas grandes a futuro, vivo con una esperanza muy grande. I feel a new level of hope for my future because I can tell my prayers are not being hindered by sin. Siento una esperanza nueva y renovada acerca del futuro, porque me estoy dando cuenta que como el pecado fue quitado, estoy experimentando respuesta a mis oraciones diarias. So I too want to be one of those people who one day prays for 4 hours every morning. Yo todavía quiero llegar a ser, y es una de mis metas, el poder orar 4 horas en la madrugada cada día, como Jesús. But today I rejoice that he's cleansing my life and bringing me back to him to enjoy prayer life with him. Pero hoy me regocijo en que he renovado mi compromiso con Él, que he sido restaurado a mi relación limpia con Él y que estoy empezando a disfrutar otra vez de la oración. And I'm committing to um, grow in my prayer life. Y estoy comprometido, estoy animado y determinado a crecer en mi tiempo y mi vida de oración. Because there's nothing in my life that makes my life as full and abundant as being connected to God. Porque no hay nada en esta vida que haga que me sienta con una vida en abundancia que estar conectado correctamente con Dios. Let us pray. Vamos a orar. God, we thank you for the encouragement from your word. Padre, te damos gracias por el ánimo que nos das en tu palabra. Thank you for what you've done in my life. Gracias por lo que tú has hecho en mi vida. Thank you for restoring my hope when it had waned. Gracias por restaurar mi esperanza y renovado mi comunión. I pray for each soul listening that their hearts would just be touched by your spirit to provide hope and joy and faith. Te pido en el nombre de Jesús que proveas para cada uno de los que nos escuchan esperanza, que proveas fe, Fill their hearts with your love que llenes sus corazones con tu amor and help us all to increase and grow in our prayer life with you. y que nos concedas a todos y a cada uno crecer en nuestra oración, en el tiempo, en la calidad y en la intensidad. Allow us to see you work miracles in our lives. Permítenos ver que ese es el llamado principal que tú nos has hecho a nuestras vidas. In the precious and holy name of Jesus, I pray. Amen. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.